A ver, pensemos en esto por un segundo. Imagínense estar escondiéndose en una ciudad inmensa intentando huir de un pasado que, literalmente, les respira en la nuca. Un lugar donde cada sombra que se proyecta en la pared parece estar mirándolos fijamente. Bueno, de eso va el análisis de hoy. Nos vamos a meter de lleno en La espera, un relato tremendo del gran escritor argentino Jorge Luis Borges. A simple vista parece un cuento corto más, pero la verdad es que es un laberinto absoluto que nos habla sobre la identidad, la paranoia y ese peso del tiempo del que no podemos zafar. Vamos a desarmar la historia de un hombre que intenta por todos los medios borrar su propia existencia, solo para terminar dándose cuenta de que la mente humana puede ser la prisión más inescapable de todas. Arranquemos. Y acá al toque nos cae una pregunta que es una locura, una paradoja total. ¿Por qué alguien que está escapando por su vida adoptaría exactamente el mismo nombre de la persona que lo quiere matar? O sea, imagínense huir de un tipo que se llama Alejandro Villari, llegar a la pensión donde se van a esconder, que les pregunten cómo se llamen y responder Villari. Este es el gran misterio que Borges nos tira por la cabeza desde el minuto cero. Y ojo, no es un error tonto ni una táctica súper avanzada de camuflaje. Es algo muchísimo más oscuro sobre cómo funciona la cabeza de alguien que ya siente que no tiene futuro. Bueno, resulta que la historia arranca con un conflicto casi inmediato. Nuestro protagonista, un hombre del que no sabemos el verdadero nombre, llega en un coche de caballos a una casa en el noroeste de Buenos Aires. Baja un baúl pesadísimo. Pero, en el momento de pagarle al cochero, comete un error que parece una pavada, pero es fatal. Le da un vintén oriental, una moneda de Uruguay que le había quedado en el bolsillo de cuando estuvo en un hotel en Melo. En el instante en que se da cuenta, lo invade una paranoia tremenda. Siente que ese pedacito de metal le acaba de gritar al universo entero de dónde viene. Siente que al mostrar preocupación por el error, se expuso. Ahí hace un clic terrorífico en su cabeza. Cualquier mínimo detalle lo puede mandar al muere. Y listo. Ese error con el vuelto es el detonante que lo condena a encerrarse para siempre, inaugurando su propio infierno personal. Y para no perdernos en todo este laberinto borgiano, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, una introducción al misterio. Segundo, vamos a desarmar la trama por partes. Tercero, un análisis de los personajes clave. Cuarto, los temas principales de la obra. Y por último, vamos a descifrar qué significa realmente ese final. Vamos a ir desde los detalles más simples de una pieza de pensión hasta las ideas más profundas del texto. Entramos entonces a la primera parte, la introducción al misterio, enfocándonos en este hombre sin nombre que llega a un barrio cualquiera en el noroeste de Buenos Aires. Y fíjense en los detalles de este nuevo escondite porque son súper viscerales. Llega al número 4004 de la calle. Tiene una farmacia al lado y el paredón de un hospital enfrente. Alquila una pieza en el segundo patio de la casa. Pero presten atención a esto. El empapelado de la pared es rojo oscuro, carmesí, y tiene un patrón de pavos reales repetidos, con las colas abiertas. O sea, son como cientos de ojos que lo están mirando fijamente todo el tiempo. Borges ya nos está marcando que incluso en la más absoluta soledad, este tipo se siente observado, y ahí llega el momento clave que decíamos antes. La dueña le pide el nombre. Él dice Villari, y el texto nos aclara que no lo hizo para hacerse el vivo, ni por rebeldía. Lo dijo simplemente porque ese nombre lo trabajaba. Tenía el cerebro tan consumido por el terror a su enemigo, Alejandro Villari, que literalmente no le salió otra palabra de la boca. Su miedo ya le había borrado su propia identidad. Pasamos ahora a la segunda parte, la trama. O mejor dicho, la cronología de este aislamiento. Porque relatar la nada misma o el paso del tiempo muerto es dificilísimo, pero Borges lo hace de manera genial. Miremos cómo se va armando esta línea de tiempo, porque los días se empiezan a hacer chicle. El día 1 llega y se atrinchera. Las primeras 2 o 3 semanas no asoma ni la nariz a la calle, encierro total. Ya para el segundo mes, el cuerpo le pide salir un poco, pero lo hace solo cuando cae el sol, como si fuera un fantasma. Se va a un cine 3 cuadras, se sienta bien atrás en la última fila y, dato clave, siempre se va antes de que termine la película. Pura paranoia. Pero claro, la rutina siempre se rompe. Un dolor de muelas espantoso lo obliga a ir de día a un dentista en el barrio del Once. Y unas noches después, volviendo del cine, un tipo lo choca en la calle, él lo insulta y al segundo se da cuenta de la locura que acaba de hacer exponiéndose así. O sea, no hay grandes escenas de acción. El tiempo avanza a través de estos pequeños incidentes que le van rompiendo los nervios hasta llegar a esa fatídica mañana de julio. Y acá quiero detenerme un segundo porque esta frase ilustra a la perfección el núcleo psicológico de toda la historia. Tengo la obligación de obrar de manera que todos se olviden de mí. Es una locura si lo pensamos bien. Es una ironía tremenda. Para lograr que el resto del mundo se olvide de uno, uno no se puede olvidar jamás de ese objetivo. O sea,
El esfuerzo de tratar de ser invisible, de pasar desapercibido constantemente, es agotador. El tipo ya no tiene ambiciones. El texto dice que antes amó y odió con pasión, pero ahora lo único que quiere es perdurar. ¿No concluí? Su gran meta en la vida es convertirse en la nada misma, pero paradójicamente, un dolor físico, una moneda, un roce en la calle, le recuerdan a los gritos que todavía existe. Saltamos a la tercera parte de este análisis, que es donde nos metemos con los personajes. Vamos a contrastar al falso y al verdadero Villarri, al cazador y a la presa. El contraste acá es brutal. De un lado tenemos al protagonista, que es la pasividad en su máxima expresión. No está armando un plan para defenderse, simplemente trata de sobrevivir haciéndose chiquito, achicando su vida hasta desaparecer. Toma mate, fuma tabaco negro, mira cómo avanza la sombra en el patio, trata de vivir puramente en el presente. Del otro lado está Alejandro Villarín, el perseguidor. Él es la fuerza activa, la amenaza que se viene acercando desde las sombras, el verdadero dueño del nombre. Y la ironía gigante de la historia es que de tanto intentar escapar de este Alejandro Villarín, el protagonista se vacía tanto por dentro que termina siendo solo un cascarón que lleva el nombre de su enemigo. O sea, el cazador ya se comió la presa mucho antes de disparar un solo tiro. Y esto nos obliga a frenar un segundo y preguntarnos, ¿qué pasa realmente con la identidad de una persona en un punto así? O sea, el tipo huye para salvar su vida, pero en el medio ya la perdió por completo. Renuncia a sus pasiones, a su nombre, a todo. Y encima, adopta el nombre del que lo va a matar. Si uno tira todo su pasado a la basura y se pone el nombre de su verdugo, ¿quién es el que realmente se muere al final? Borges nos está haciendo pensar en lo frágil que es el yo. Básicamente, somos nuestras historias. Si las borramos, desaparecemos mucho antes de que el corazón deje de latir. Vamos a la cuarta parte, donde aparecen los temas pesados por los que Borges es tan conocido: el tiempo, los sueños y ese aislamiento sofocante. A ver, el punto clave acá es cómo se entiende el tiempo en la historia. Como decíamos, el tipo trata de vivir sin recuerdos, enfocado solo en el futuro inmediato, en sobrevivir un día más. Pero de repente se da cuenta de algo aterrador. Intuye que el pasado es, en realidad, la sustancia misma de la que está hecho el tiempo. Es como un loop infinito. Por eso no puede vivir solo en el presente, porque cada milisegundo que vive automáticamente se convierte en ese pasado que lo está persiguiendo. No hay escapatoria. Es imposible huir de tu historia cuando la realidad misma está construida con ese material. Y en medio de esa soledad, él arma su propia rutina casi patética. Se hace amigo de un perro lobo muy viejo que hay en el patio, al que le habla en italiano y en un dialecto de su infancia. Se pasa las tardes enteras tomando mate frente a una pared llena de enredaderas. Pero ojo al tercer punto de la lista, porque acá Borges mete un detalle literario espectacular. Resulta que en la pieza hay unos libros tirados y él se pone a leer La Divina Comedia de Dante. Lee un canto por día. Y el texto nos tira un dato escalofriante. Cuando lee sobre los castigos del infierno, no le parecen exagerados. Hay una escena famosísima de Ugolino y Ruggeri, donde un alma le come la nuca a la otra eternamente. Y a él le parece de lo más normal. ¿Por qué? Porque él mismo está en un purgatorio en vida, donde el miedo y la culpa se lo están comiendo vivo todos los días. Pero claro, el encierro le termina rompiendo la cabeza y la barrera entre estar despierto y estar soñando se hace pedazos. Las noches son una tortura. Imagínense este nivel de desgaste. Sueña que entran 2 o 3 tipos a matarlo. En el sueño, él saca un revólver y les dispara, y el ruido de su propio tiro lo despierta. Por un microsegundo siente alivio, pero al instante se da cuenta de la tragedia. Fue solo un sueño. Los asesinos reales siguen allá afuera. O sea que tiene que volver a dormirse sabiendo que, en otra pesadilla, o peor, en la vida real, va a tener que volver a matarlos. Es un ciclo de violencia psicológica del que no puede salir nunca. Llegamos así a la última parte del relato, el momento donde toda esta tensión acumulada durante meses explota, y lo hace en silencio. Una mañana invernal, turbia y gris de julio en Buenos Aires. Y acá pasa algo verdaderamente insólito. Cualquier persona normal intentaría defenderse o gritar o algo. Repasemos la secuencia. Número 1, se despierta en la oscuridad y ve a 2 extraños en su cuarto. Lo encontraron. Ahí están Alejandro Villari y otro tipo más. Número 2, el protagonista simplemente levanta la mano y les hace un gesto silencioso, como diciéndoles esperen un segundo. Y número 3, en vez de agarrar el revólver que tiene a mano, se da vuelta, les da la espalda mirando a la pared y se pone en la misma posición de alguien que está intentando volver a dormirse. Así de simple, se entrega a la ejecución sin poner un gramo de resistencia.
Claro, es inevitable preguntarse por qué alguien hace eso, y hay 3 teorías muy fuertes para intentar entenderlo. ¿Será que se da vuelta para dar lástima y despertar la misericordia de los asesinos? La verdad, suena muy poco probable. ¿O será, y esta es durísima, que la espera de un evento terrible termina siendo mucho más insoportable que el evento en sí? O sea, la muerte dura un segundo, pero el miedo a la muerte te arruina la vida todos los días. Pero hay una tercera opción que me parece la más fascinante. Se da vuelta para obligar a su cerebro a creer que todo esto es simplemente otro sueño. Como ya soñó tantas veces que entraban a matarlo, trata de engañar a su mente asumiendo la postura de dormir, esperando poder despertarse de esta pesadilla. Y acá está el cierre poético y brutal a la vez. En esa magia estaba cuando lo borró la descarga. Detengámonos en ese verbo. Borges no dice que lo mató o lo asesinó, dice que lo borró. Y es brillante, porque es la conclusión lógica de todo lo que venimos hablando. El tipo se pasó meses enteros intentando vaciarse, queriendo que el mundo lo olvide, robándose el nombre de otro, tratando de ser literalmente nadie. Entonces, la bala de Alejandro Villarría no le está quitando la vida, simplemente termina de limpiar, de borrar, el dibujito de un nombre que por dentro ya había dejado de existir hacía muchísimo tiempo. Para cerrar este análisis, nos quedamos con una idea dando vueltas. Si para escapar de tu pasado te tenés que convertir en un fantasma e incluso tomar el nombre del que te viene a matar, entonces ese disparo final ¿no termina siendo un pasaje de ida al último sueño del que ya no te podés despertar? La espera nos deja esa sensación helada. A veces, la peor presión de todas no tiene ni rejas ni candados. Te la armas vos solo con tus propios miedos y con el ruido de tu memoria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Queda seguir desarmando juntos los misterios increíbles que nos deja la literatura. Nos vemos en la próxima.